Hola, vamos a estudiar ahora la psicopatología de las sensaciones, percepciones y representaciones. Esta clase es mucho más breve y en realidad también más sencilla que los trastornos de la psicomotilidad, que son realmente bastante pesados. En fin, vamos a definir algunos fenómenos normales. La sensación es la primera experiencia que se registra en el cerebro cuando un órgano sensorial es estimulado. Entonces, cuando llega, yo miro hacia allá y veo ciertas longitudes de onda que mi cerebro interpreta como café y verde, entonces digo, ya, esto es una sensación. Sensación a la que posteriormente yo le asigno el significado árbol. Y esa asignación de significado, que si ustedes se fijan es un acto cognitivo, es una interpretación de la información, no es solo recibir información, ese acto cognitivo es lo que denominamos percepción. Es la elaboración cognitiva de un conjunto de sensaciones hasta formar un objeto reconocible. Eh, la percepción va a estar determinada por el aprendizaje previo y también por el estado emocional. Si yo digo árbol, puedo decir palto, y dentro de los colores verdes que veo puedo decir hojas y puedo decir paltas. Lo que yo conozco de este árbol puede decir mi suegro y mi suegra que lo plantaron hace muchos años. En fin, entonces esto significa que aparecen en mí emociones en relación con lo ricas que son estas paltas y con lo mucho que quiero a mis suegros, y todo eso solamente es posible por el conocimiento previo. Ahora, llamamos en general percepción solo a la primera asignación de significado. O sea, en el caso de toda la elaboración que yo hice y de toda la asignación de significado en capas, árbol, palto, me gustan las paltas, lo plantaron mis suegros, los quiero mucho, eso significa que solo al primer elemento le vamos a llamar propiamente percepción. Eh, si yo no supiera nada de árboles, probablemente no lograría distinguir que este es un palto. Y si fuera algo que fuera completamente novedoso para mí, yo no lograría ni siquiera saber qué es. Aunque siempre hay una categoría, si a mí me mostraron una máquina que yo nunca he visto, la voy a identificar como una máquina y probablemente la voy a poder identificar como una máquina motor o como una máquina electrónica, por ejemplo. Habría que hurgar mucho para poder mostrarle a alguien una cosa que realmente no logre identificar de ninguna manera, ni siquiera aproximada o errónea. La representación, a diferencia de lo anterior, no es una sensación ni una percepción de alguna cosa que en realidad esté delante de uno, sino que es una imagen que surge en la conciencia como producto de la fantasía creadora o del recuerdo. Cabe notar que la fantasía creadora opera a partir de cosas que uno conoce previamente. A diferencia de las percepciones y sensaciones, la representación no tiene vivacidad, no es nítida, depende de la actividad psíquica, requiere esfuerzo además, y se puede modificar fácilmente con la voluntad. Yo podría imaginarme que en este palto cuelgan unas paltas rojas y podría imaginarme su tamaño y su color, pero también podrían ahora ser amarillas y podrían ahora ser negras, entonces las modifico y ahora ya no podría no pensar más en ellas y ya no hay más paltas, porque solamente existían en mi mente. Cuando uno imagina cosas que se ven, o imagina cosas que se escuchan, o que se huelen, uno sabe que está imaginando, requiere esfuerzo imaginárselas, y es difícil decir cómo uno las ve, porque no las ve con los ojos, cómo uno las escucha, porque no las escucha con los oídos. Es importante diferenciar percepciones de representaciones, porque es importante diferenciar alucinaciones de pseudoalucinaciones. Ya vamos a ver por qué. Ahora, las percepciones son corpóreas y las representaciones son incorpóreas.
Las percepciones existen en un espacio objetivo externo. El palto está ahí, no está en ninguna otra parte. En cambio, una representación existe en un espacio subjetivo interno. Cuando yo me imagino paltas rojas colgando del árbol, me las puedo imaginar, pero en realidad esas paltas están en el interior de mi mente. Uno podría imaginar que las paltas están en algún lugar muy lejos, pero y pudiendo ser un espacio externo, pero será un espacio externo subjetivo. Yo no podría decir que las paltas están en un lugar determinado. La percepción tiene un diseño definido, es completa y con todos los detalles. En cambio, la representación tiene un diseño que no está definido, que es, que es incompleto y que carece de detalles. Yo me puedo imaginar los detalles, pero mi capacidad de imaginación va a tener un cierto límite. La percepción se recibe con una sensación que es difícil de entender y que es la frescura sensorial. Uno podría, mejor eso se lo digo después. En cambio, la representación carece de esta frescura sensorial. La percepción es constante, se impone al observador y la representación es inconstante, se descompone y debe ser creada nuevamente requiriendo esfuerzo. La percepción es independiente de la voluntad. Si yo estoy mirando hacia el palto y no cierro los ojos, yo no puedo evitar ver el palto. Es imposible. No puedo hacer desaparecer el palto como un acto de voluntad, no lo puedo hacer cambiar por un acto de voluntad y la única manera de no verlo es cerrar los ojos. En cambio, las representaciones dependen completamente de la voluntad, yo puedo hacerla aparecer, desaparecer y cambiar. La mejor manera de entender esto es que ustedes miren delante suyo a cualquier objeto que tengan. Yo, por ejemplo, tengo acá estas mascarillas que me regalaron para ir al supermercado, qué sé yo. Entonces yo la puedo ver y me doy cuenta que tiene un color bien definido. Yo acá la veo de un azul celeste bastante intenso. Ustedes en el video la ven de un color más apagado, por supuesto. Tiene una textura determinada con ciertos hoyitos en su superficie, tiene un hilo que la sostiene y que la cosa alrededor, hay unos elásticos que también tienen un color, es un diseño absolutamente completo, está en un lugar determinado, en fin, perfectamente. Ahora, si en este momento todos nosotros intentáramos imaginarnos esa misma mascarilla que acabamos de ver, podemos hasta cierto punto, y que, quiero que lo hagan, por favor, podemos hasta cierto punto interpretar podemos, perdón, no interpretar, podemos poner la imagen en el mismo lugar donde estaba y podemos ver que tiene hoyitos y que tiene el hilo y que tiene el color y que tiene el resto de los detalles que veíamos antes, pero si ustedes se fijan, cada vez que yo nombro un detalle, el detalle se hace más notorio en la imagen que están imaginando, perdón por la repetición, y el resto de los detalles tienden a desaparecer o a hacerse más tenues. La imagen no tiene la misma sensación de frescura. No es lo mismo esto que estamos intentando imaginar que esto que está aquí delante nuestro. Y por supuesto yo podría imaginarme la roja, podría hacerla cambiar, podría dejar de pensar en ella y se va a desaparecer. ¿De acuerdo? Esa diferencia entre percepción y representación es súper importante porque es la misma diferencia, más o menos, y guardando ciertos reparos, es la misma diferencia que existe entre la alucinación, que es un trastorno relacionado con las percepciones, y la pseudo-alucinación, que es un trastorno relacionado con las representaciones. Esta diferenciación, vamos a ver más adelante con más detalle cómo se hace, pero esta diferenciación es súper importante porque en la mayor parte de los casos, las alucinaciones, que son trastornos de las percepciones, nos indican que existe una patología médica, tóxica o traumática que está provocando la enfermedad del paciente. En cambio, cuando uno puede precisar que se trata de pseudoalucinaciones, en general eso orienta a que es una psicosis de causa eh, esquizofrenia o depresión o bipolaridad, las cosas que son más probablemente psiquiátricas, ¿de acuerdo? Ahora, esas definiciones no son absolutas, por una parte, y por otra parte, muchas veces es difícil decir y precisar si el fenómeno que está expresando el paciente es alucinatorio o pseudoalucinatorio.
Sin embargo, es una diferenciación que muchas veces es de bastante ayuda. Algunos fenómenos normales que pudieran confundirse con alteraciones psicopatológicas de las sensaciones, percepciones y representaciones. Están las pareidolias, que son la aparición de objetos supuestos en algún material difuso, que es un clásico cuando uno ve la cara de algún personaje en una tostada, o cuando ve alguna figura, rostro o de persona o de animal en los nudos de la madera de un árbol o de una tabla, o animalitos en las nubes. ¿Ah? Uno puede con los niños jugar, juguemos a las pareidolias, y uno se pone a mirar cualquier cosa y siempre aparece alguna figura. Qué entretenido el juego, qué ñoño el juego. Bueno, está la representación némica, que es aquella representación que surge del recuerdo de una percepción. Yo ahora podría ponerme a recordar una canción que me guste mucho y podría casi escucharla en mi mente con la conciencia, evidentemente, de que es una representación. Está la representación de la fantasía, donde la representación es creada por la imaginación, normalmente en base a la unión y modificación de cosas recordadas previamente. Está la representación eidética, donde hay algunos sujetos que pueden proyectar en el espacio objetivo externo sus representaciones, pero con juicio normal y control positivo. O sea, cuando uno quiere. Esto pudiera corresponder a los amigos imaginarios de los niños, o pudiera corresponder a las ciertas proyecciones de fantasía que tienen algunos artistas. Para que sea representación idética, evidentemente tiene que haber un juicio normal en todo momento. Juicio normal significa que en todo momento el paciente, perdón, en este caso la persona, porque no el paciente, sabe que está imaginando algo. Y control volvido, o sea, esto parte cuando quiere y termina cuando quiere también. Acá voy a hacer un paréntesis, cuando hablo de juicio, me refiero específicamente al juicio de realidad, que es algo que vamos a ver más adelante, pero en términos simples, un juicio de realidad conservado se podría describir como aquella situación en que la persona distingue perfectamente las cosas e ideas que son provenientes del exterior y de la realidad objetiva respecto de los productos de su propia mente. Entonces, yo veo el palto que está aquí al lado y lo reconozco como una realidad externa, no como algo que me estoy imaginando. En cambio, las paltas rojas las reconozco absolutamente como un producto de mi mente y que no existen en realidad. La representación heurística es la de los sueños. Trastornos de las sensaciones. Estamos hablando de ciertos términos que en general se refieren a patología neurológica, como la amaurosis, que es la ceguera, la hipoacusia, que es la sordera, la anosmia, que es la disminución del olfato, la ageusia, que es la desaparición o disminución del gusto, la hipoestesia, que tiene que ver con disminución del tacto, la hiperestesia, que es el aumento del tacto, muchas veces generando sensaciones molestas al tocar a la persona, la parestesia, que es la percepción de sensaciones táctiles anómalas, como por ejemplo el hormigueo que sentimos cuando estamos con las piernas mucho rato cruzadas, la agnosia, que es lo que ocurre cuando yo percibo una sensación que previamente conocía y que ahora no la logro interpretar, y la sinestesia, que es la situación en que una sensación evoca a otra. Escucho un ruido de algo que efectivamente existe, por ejemplo, escucho el ruido de correr el agua y inmediatamente siento un olor que no está presente. Ahora, todas estas cosas pueden ser provocadas por distintos trastornos de tipo neurológico, oftalmológico, otorrinolaringológico, etc. Pero cuando hablamos de estas cosas en psiquiatría, hablamos de los trastornos funcionales, o llamados así trastornos funcionales, que en realidad en psiquiatría corresponden perdón, hablamos de amaurosis funcional, hipoacusia funcional, anosmia funcional, para la situación en que la persona, por ejemplo, no ve, pero
el examen clínico, neurológico y oftalmológico es absolutamente normal y yo podría hacerle un examen de potenciales evocados que ustedes deben conocer seguramente, que va a revelar que su aparato visual funciona perfectamente bien hasta la corteza. Por lo tanto, acá lo que tenemos es un tipo de enfermedad que se llama trastornos conversivos, donde hay los trastornos conversivos de tipo sensorial, donde hay un conflicto psicológico que se expresa en una pérdida de un sentido determinado y que tiene algún valor simbólico. En el psicoanálisis, por ejemplo, una amaurosis funcional podría significar que la persona no quiere ver algún conflicto que tiene muy importante con una figura muy querida, por ejemplo. ¿Ya? Eh, el problema no es que la persona no esté ciega, está ciega, pero está ciega no por una alteración neurológica u oftalmológica, sino por una alteración psiquiátrica. Y el tratamiento evidentemente debe ir orientado hacia ese lado. Hay trastornos de la percepción. Primero, trastornos cuantitativos de la percepción. La percepción puede estar acelerada, donde se perciben más cosas en el mismo tiempo, por lo tanto hay mayor riesgo de error y es una especie de aumento de campo perceptivo. Y la percepción puede estar retardada, donde la persona pierde información, hay también riesgo de error perceptivo y generalmente se asocia a alteración némica. Al perderse información, al no registrar información, evidentemente después no la va a poder recordar. La aceleración de la percepción se puede ver fundamentalmente en estados maníacos y en algunos estados tóxicos con estimulantes podría ser también, y el retardo de la percepción se ve especialmente en alteración de conciencia. La intensificación de la percepción se llama también hiperestesia. La persona siente los colores, los olores, los ruidos con más viveza y más variedad. Pudiera llegar a ser molesto en ciertos casos. Y el debilitamiento de la percepción aparecen los sonidos más apagados y más pobres en tonalidades. Acá quiero hacer ver que generalmente para los ejemplos que pongo en las diapositivas yo voy citando algún órgano de los sentidos y me estoy fijando que parece que pongo más elementos visuales que otros, pero en general estas cosas pueden afectar a cualquier canal perceptivo. Hay trastornos cualitativos de la percepción, las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones. En la ilusión hay una percepción distorsionada o falseado con un objeto real presente. Entonces, por poner un ejemplo, esta es una persona que va caminando por una calle oscura, está un poco asustado porque es bastante tarde y no tiene costumbre de andar tan tarde en la calle, tiene miedo que lo asalten y de pronto ve muy cerca de él un brazo que lo va a tomar y se asusta mucho, pero mira bien y resulta que en realidad lo que hay es una rama de un árbol, en fin, y tuvo una ilusión. ¿No? Eso sería una ilusión absolutamente normal, gatillada por el miedo y por la oscuridad. Hay ilusiones, pero lo central para que sea ilusión es que efectivamente ahí había un objeto real, había una rama, que por el fenómeno de la ilusión se percibió como un brazo amenazador. Están las ilusiones por inatención, que son las que ocurren porque la persona está distraída simplemente o tal vez alterada de conciencia. Están las ilusiones catatímicas, donde hay ilusiones que aparecen en contexto de miedo intenso, de éxtasis o de ira. Están las ilusiones oníricas que aparecen en los estados de somnolencia. Por ejemplo, esto de confundir el brazo, la rama del árbol con un brazo amenazante, pudiera ser una ilusión catatímica. Por otro lado están las alucinaciones, que son eh, percepciones que ocurren sin objeto real presente. Acá no es que he visto una rama de un árbol y yo la confundí con una mano amenazante, sino que simplemente estoy viendo cosas que definitivamente no hay. Las alucinaciones dan esta sensación, cuando el paciente las describe, dan una sensación de corporeidad,
están proyectadas sobre un espacio objetivo externo. Espacio externo significa que no están dentro de mi cuerpo, no están dentro de mi mente, y espacio objetivo se refiere a que están ahí, en un lugar determinado. Tiene un diseño bastante definido, completo y detallado, no tanto como una percepción normal, por supuesto, pero tiene un diseño bastante completo. Son sensorialmente frescas, son constantes y se imponen al observador y son independientes de la voluntad. Las alucinaciones, entonces, se describen las alucinaciones catatímicas, que es las que aparecen en estado de emociones intensas. Las alucinaciones hipnagógicas aparecen antes de dormirse, y las alucinaciones hipnopómpicas aparecen al despertar. Las alucinaciones hipnagógicas son esto que quizás le ha pasado a hartos de ustedes, que en algunos momentos que uno está quedándose dormido y puede escuchar que alguien habla, o puede ver alguna cosa que uno sabe que no está ahí presente, o que no sabe que está ahí presente. A veces uno está un poquito más dormido y se despierta un poquito asustado por algo que vio, en fin. Y lo mismo las alucinaciones hipnopómpicas, pero ocurren al despertar. Estos tres fenómenos son normales, o pueden ser normales en realidad. La alucinación es catatímica clásica, cuando uno está con una persona que está cursando con un duelo, y muchas veces la persona que está cursando con un duelo en un momento de intensa tristeza tiene una alucinación en que aparece el difunto en algunas ocasiones para recriminarle algo, o con una expresión sin decir nada, pero con una expresión facial de tristeza, de miedo, de enojo, y en otras ocasiones aparece el difunto, aparece tranquilo, a veces incluso contento, y tiene algunos gestos de despedida. Entonces, obviamente, estas situaciones son confundidas con apariciones de verdad, y no significa que la persona esté con un cuadro psicótico, porque culturalmente son interpretadas como que mi mamita se vino a despedir de mí. Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas son normales, y en algunas ocasiones que la persona está más estresado de lo usual, eh, con más angustia, con más preocupaciones, pueden hacerse más frecuentes. Sin embargo, estas tres no implican patología, necesariamente al menos. Las alucinaciones funcionales son gatilladas por una percepción real. Yo tuve un paciente que tenía un cuadro psicótico, y que cuando se tiraba la cadena del baño, el ruido, junto con el ruido de la cadena del baño, empezaban a aparecer voces. Las alucinaciones extracampinas es una alucinación visual que está referida a un lugar fuera del campo visual. Yo tuve un paciente que tenía un hombre que andaba atrás de él, y del cual era bien reacio a hablar. Me costó bastante que él me contara cosas acerca de este hombre, y este hombre andaba atrás de él, y él lo podía describir más o menos, decía que lo veía, pero que siempre estaba atrás, y él se daba vuelta, él seguía atrás de él, digamos, nunca podía eh, darle la cara, a pesar de que decía que lo veía, podía describir algunas características físicas bien vagas en general. Y este hombre lo molestaba, le decía cosas, lo molestaba así con la mano en la espalda. Cuando en periodos que el paciente estaba muy psicótico, incluso este hombre lo vulneraba sexualmente. Las alucinaciones se pueden describir también de acuerdo al canal sensorial que ocupan. Están las alucinaciones auditivas, donde tenemos las elementales, que son ruidos sin mucho significado; las comunes, que son ruidos reconocibles; y las verbales, que son probablemente murmullos, conversaciones inteligibles, voces únicas o voces múltiples, que sin embargo la persona reconoce como voces humanas, o voces eh, antropomórficas. Están las zoopsias, están las alucinaciones liliputienses y gulliverianas. Las alucinaciones táctiles o ápticas obviamente afectan a la piel, y tenemos acá, no se sigue una clasificación estricta de acuerdo a los receptores afectados, pero tenemos las alucinaciones térmicas, de calor o frío; tenemos las alucinaciones hídricas, de la sensación de estar mojado; tenemos la formicación, que es la sensación de que caminan insectos por la piel;
Y hay otras alucinaciones como las senestésicas, que son sensaciones referidas a los órganos internos o genitales. Estas sensaciones son como de ausencia de órganos que se mueven, de ciertos parásitos o animales que se pueden mover en el interior. En la esfera de la sexualidad se incluyen movimientos fetales y la sensación de un embarazo que no existe, y también relaciones sexuales que no están ocurriendo pero que se perciben como si sí ocurrieran. Las alucinaciones cinéticas implican la sensación de que se mueve un segmento corporal que en realidad no se está moviendo. Las alucinaciones olfativas y las gustativas afectan respectivamente el sentido del gusto. Están los trastornos de la representación, donde consideremos las pseudoalucinaciones. La pseudoalucinación es una representación sin que exista un objeto real. A ustedes me dirán, todas las representaciones son sin objeto real. El problema es que acá la persona, al no tener conciencia perdón, al no tener juicio sobre lo que está ocurriendo, la persona refiere que escucha voces. Yo tenía un paciente sordo que tenía una esquizofrenia y que tenía voces de la Virgen María y de ángeles que le hablaban y le decían un montón de cosas, pero a mí no me escuchaba prácticamente nada. Entonces, cuando yo le preguntaba si es que él escuchaba o no lo que yo le decía, él me decía que no, que yo hablaba muy bajo y que él definitivamente no estaba sordo. Cuando implementamos un tratamiento adecuado y desaparecieron las pseudoalucinaciones auditivas, él un día me confesó que efectivamente parece que se estaba quedando solo. A estas alturas, nosotros, para poder tener una entrevista efectiva, lo que yo hacía era escribir en mi computador las preguntas que le quería hacer y mostrárselas en un archivo de Word con la letra bien grande para que él pudiera leerla, y él me contestaba hablando, se comunicaba bastante bien de forma oral porque se quedó sordo a propósito de un accidente cuando tenía como 10 años, entonces había adquirido un lenguaje absolutamente adecuado. A lo que voy es que el paciente interpreta las pseudoalucinaciones auditivas verbales como voces reales, digamos, por lo tanto, él no va a pensar que está sordo, y al interpretarlas como voces reales y referirlas de esa manera, vale la pena mencionar que en la anamnesis vamos a tener que buscar fenómenos que no tienen voces reales, y para identificarlos uno puede preguntar, por ejemplo, si acaso él escucha cosas que los demás no se dan cuenta. ¿Ya? Si le pregunto que él escuche, le puedo preguntar también si él escucha voces de alguien que no pueda ver. Pero si yo le pregunto si escucha voces que no sean reales o si escucha voces de alguien que no está o que no existe, obviamente él no lo va a poder identificar porque eso no le pasa, porque la gente que le habla efectivamente existe, por algo le está hablando. ¿Ok? Bien, volviendo a esto entonces, las pseudo-alucinaciones tienen las características distintas de la alucinación, que son incorpóreas, en un espacio, generalmente un espacio subjetivo interno que usualmente es dentro de la cabeza, con un diseño indefinido, incompleto y sin detalles, sin frescura sensorial, se descomponen y tienen que ser creadas permanentemente, por lo tanto dependen en parte de la capacidad de concentración. Hay algunos pacientes que tienen pseudo-alucinaciones auditivas verbales, y que si ponen música con audífonos así fuerte, la distracción de la música les alivia bastante de las voces. Y además son dependientes de la voluntad, aunque eso es bien entre comillas, además que dependientes de la voluntad, son dependientes del grado de concentración. Si la persona en general se aboca a una tarea específica que requiere que se concentre, las voces pueden disminuir o incluso desaparecer durante ese rato que va a estar concentrado. A diferencia de una representación normal, las pseudoalucinaciones son vivenciadas como a medias entre la realidad y la fantasía. Cuando yo me represento la famosa paltas roja en el palto que está aquí al lado mío, yo sé perfectamente que es una fantasía, y que es una fantasía que además tiene una intención bien determinada. En cambio, el paciente que tiene pseudoalucinaciones las va a vivenciar como una cosa a medias y distinta. Para el paciente, este fenómeno parece real porque es algo que no se piensa ni que se imagina, sino que se escucha dentro de la cabeza,
escucha directo en el alma, llega por telepatía y entonces es un fenómeno que no es mío, por lo tanto, las cosas que yo pienso e imagino son cosas que yo pienso e imagino voluntariamente. Y para el paciente esto no es voluntario, por lo tanto no puede ser real. Sin embargo, tienen un carácter ficticio para el paciente que muchas veces el paciente no le da el significado de ficticio, por supuesto, a los fenómenos, pero el paciente no escucha el fenómeno como me escucha a mí. La mayor parte de los pacientes pueden hacer esa diferencia. Pueden hacer y hablan de estos fenómenos como algo diferente a la percepción normal, que genera extrañeza y ensimismamiento. Cuando uno le pregunta al paciente cómo escucha la tele o cómo me escucha lo que yo estoy hablando, el paciente dice, bueno, con la oreja, es como algo súper obvio. Algunos se tocan incluso porque la sensación de la percepción es física, es corpórea. En cambio, cuando uno le pregunta al paciente cómo escucha estas otras voces, muchos pacientes se encogen de hombro u otros se extrañan y tratan de explicar, pero incluso personas que tienen buen nivel de educación no logran explicarlo, que es la misma dificultad que yo les planteaba cuando les digo con qué ustedes pueden ver la mascarilla azul que tratábamos de imaginarnos anteriormente. La mascarilla azul que yo les muestro acá, ustedes la ven con los ojos, pero cuando representan la mascarilla ahora, si yo les pregunto con qué la ven, a eso me refiero. Los trastornos de la representación o pseudoalucinaciones pueden ser verbales, de voces, usualmente, aunque no siempre dentro de la cabeza. A veces las voces, las pseudoalucinaciones verbales aparecen en un espacio subjetivo externo, que es como algo que está fuera de mi corporalidad, fuera de mi mente, pero que no está en un lugar específico, sino que está como allá, generalmente como de muy lejos, sin que venga de muy lejos de un lugar determinado. ¿De acuerdo? Hay alucinaciones verbomotoras, que es la sensación de que a través de mí el que en realidad está hablando otro. Y eso puede ser que siente el movimiento, puede ser que en el fondo es como que yo siento que se está moviendo algo, pero en realidad no está moviendo nada, en realidad no estoy hablando, y ese movimiento es provocado por otro. En que se insinúa el movimiento, la persona siente que se empieza a mover su boca y que es otro el que está moviendo su boca, o derechamente que hable. Están las pseudoalucinaciones del recuerdo, que es un fenómeno bien interesante en que la persona refiere recuerdos inexistentes. Estos recuerdos pueden corresponder a ideas delirantes, si es que cumplen con los criterios de ser apodíctica, incorregible y absurda, pero el fenómeno pseudoalucinación del recuerdo corresponde a la sensación de que esto es recordado. Por ejemplo, un paciente mío que creo que les mencioné la vez pasada tenía el recuerdo, o sea, no la vez pasada, hace un par de clases atrás, tenía el recuerdo de haber matado a 12.000 millones de comunistas en los cerros de Presilla con una escopeta. Ese recuerdo evidentemente es delirante, pero además de ser delirante está el acto, perdón, está la sensación de estar recordando, que es a lo que se refiere lo de la pseudoalucinación del recuerdo. Pueden existir pseudoalucinaciones visuales también. Y también pueden haber pseudoalucinaciones olfativas, gustativas, eh, táctiles y senestésicas. Finalmente, cuando yo tengo un trastorno del ascenso percepto representaciones, tengo que describir cuatro cosas. Primero, si se trata de ilusiones, alucinaciones o pseudoalucinaciones, es decir, qué tipo de fenómeno es. Segundo, cuál es el canal sensorial, si son auditivas, visuales, olfativas, gustativas, etc. En tercer lugar, si es que existe alguna condición de aparición especial. Por una parte, si se trata de un fenómeno catatímico, hipnagógico o vinopómpico. Y finalmente, si es que el paciente enjuicia adecuadamente o no el fenómeno. Acá uno puede señalar que a ver, el hecho que alguien tenga fenómenos alucinatorios o pseudo-alucinatorios no significa que tenga necesariamente el juicio de realidad perdido, aunque usualmente sí ocurren ambas cosas al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Este es un muchacho, más o menos joven, que hace varios años atrás nos contaba que él usaba cocaína
y que un día él estaba en su pieza que le habían regalado una cocaína, perdón, le habían vendido una cocaína que al parecer era muy fuerte, muy buena, con alto grado de pureza. Entonces él se puso a consumir la cocaína, a jalarla, y tenía en su pared de su pieza, como muchas piezas de los chiquillos cuando son jóvenes, tenía unos pósters de unos rockeros, y cuando él estaba consumiendo la cocaína, los rockeros empezaron a tocar las guitarras eléctricas e incluso empezaron a salir de los pósters así como un 3D. ¿Ah? Y él en ese momento nos contó que dijo, oh, que está buena. O sea, claramente tuvo un fenómeno alucinatorio visual, pero claramente lo asoció a que la droga que estaba consumiendo era mucho más fuerte que lo usual. Por lo tanto, ahí él tenía un fenómeno alucinatorio visual con juicio de realidad conservado. Bien, eso es todo entonces por el día de hoy. Me imagino que van a quedar cansaditos, especialmente con lo de psicomotilidad. Cuando uno se refiere a las senso percepto representaciones, suele usar esa sigla porque obviamente es más corto de escribir. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Espero que disfruten el material. Hasta luego.